Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y abrimos nuestro corazón, esperando que tu palabra encuentre aquí una tierra bien fértil y pueda dar fruto tal cual tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que hoy, a través de tu palabra, el reino de los cielos se extienda en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este pasaje tan particular de este milagro, que también lo relata Mateo y lo relata Lucas, cada milagro hay una enseñanza del Señor. Esto es lo maravilloso de los milagros del Señor. Podemos ver cada milagro puntual y hay una enseñanza también espiritual, es para nuestras vidas. Y de hecho, cada vez que hacía un milagro el Señor, algo aportaba a la fe de ellos y buscaba que se desate la fe en aquellos que estaban buscando el milagro. Y en este milagro tan particular está un tal Bartimeo, hijo de Timeo. En realidad la palabra Bar significa hijo, por eso dice hijo de Timeo. Casi que uno, cuando empieza a encontrar el relato, podemos ver de que el protagonista esencial de todos estos relatos es Jesús. De hecho, Jesús es el protagonista hasta del Antiguo Testamento. Está hablando de la venida del Señor. Pero se encuentra con un hombre que es Bartimeo. Es el hijo de Timeo. Parece que ni siquiera tuviera nombre. No tendría valor. Es como decir que usted está hablando de alguien, es el hijo de tal fulano, ni siquiera sabemos cómo se llama. Un hombre parece sin identidad propia. Y este hombre, que estaba sin identidad y estaba al costado del camino, mendigando, que tenía un problema que era ser ciego. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos las sanidades, hubo otras sanidades de ciegos también. Pero hubo sanidades de ciegos que nunca vieron, nacieron ciegos. De hecho, hay uno que Jesús sana y los discípulos dicen: ¿por qué este nació ciego? Por culpa de los pecados de él, pero medio raro, porque una persona recién está naciendo, ¿cómo para pagar por los pecados que va a hacer el de futuro? Sería en todo caso. O los pecados de sus antepasados, sus padres. Y Jesús le dijo: miren, no está ciego, ni nació ciego, ni por los pecados de los antepasados, ni los pecados que él pudiera hacer el día de mañana. Él nació ciego para que se vea la gloria de Dios. Amén, así dijo Jesús. Y sanó a ese ciego que era ciego de nacimiento. Ahora, este no es un ciego de nacimiento. Este es alguien que antes veía. Porque él lo que le está pidiendo al Señor es recobrar la vista. Él había visto en otras oportunidades, pero por algún motivo en su existencia dejó de tener ojos para ver. Ahora no veía. Y entonces Jesús dice que vino por Jericó, y al salir él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Y ahí se encuentra Jesús con este hombre que había perdido.
tanto parece que había perdido con esa vista, que era alguna bendición que tenía, que era Bart, el hijo de Timeo. Ni siquiera tenía nombre, porque la palabra Bart significa hijo. Así que ahora creo que en ese encuentro con Jesús no solamente va a recobrar la vista, sino que se va a hacer hasta famoso, porque mira, cada vez que en los evangelios leemos Mateo, Marcos y Lucas y leemos la historia de él, casi que quedó un nombre propio para él, es Bartimeo, le decimos nosotros, ¿no? Como si fuera que es el nombre propio de él. Cambió la historia de este hombre el encuentro con Jesús. Y cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, también cambia nuestra historia. Amén. Empezamos a ver las bendiciones de parte del Señor. Pero en este particular milagro hay una bendición que va a llegar a este hombre. Es una bendición que la tenía, pero la perdió. Nos hace recordar el relato cuando dijeron vamos a extender las estacas y estaba allí Eliseo y empezaron a cortar unas ramas para hacer la escuela de los profetas más grande. Y uno que estaba cortando una de esas ramas dice que se le cae el hacha, quedó con el palo, el mango, y el hacha de fierro se cayó al agua. Entonces este hombre dice, quiero recuperar porque el hacha no era mía, era prestada. Entonces dice usted ese gran milagro que Eliseo toma un palo, una vara, y la introduce abajo del agua y saca el hacha. Un milagro, nadie puede hacer eso, solamente Dios. Parece que ese palo tenía imán y trajo esa hacha para arriba de nuevo, la hizo flotar. Y ahí todos glorificaban a Dios, porque lo que se había perdido se había recuperado. El milagro de la recuperación. Amén. Ahora, en este milagro de la recuperación de Eliseo, vemos que este hombre que perdió el hacha no dijo perdí lo mío. Él dijo perdí lo prestado. Y quiero decirte algo, que todas las bendiciones que tú pierdas en la vida no son tuyas, son prestadas. Tú tienes vida y salud hoy es porque el Señor te prestó vida y salud. Si tú estás vivo es porque el Señor te prestó nacer en esta tierra, si no, no hubieses nacido nunca. Todo lo que tú veas a tu alrededor, tu familia, tu economía, tus ganas de ir a trabajar y ganar dinero, te las dio el Señor. Si el Señor no te da ganas de nada, tú ahí quedas, no puedes dar un paso. Amén. Así cuando tú no tienes ganas de ir a trabajar, ¿no? Y te deprimes, dices, no tengo más ganas de trabajar, tiré los guantes, no me interesa más la vida. No perdiste algo tuyo. Perdiste las ganas de vivir que te dio el Señor. Perdiste las energías que el Señor te daba para ir a trabajar y ganarte el sustento cada día. No es tuyo. Es del Señor. Y cuando empezamos a entender esto, que todo lo que tenemos alrededor es del Señor, nada nuestro, y cuando nos vayamos de este mundo no llevamos absolutamente nada, ni la ropa llevamos, empezamos a tener una relación con Dios muy especial. Todo viene de Dios. Y todo es de Dios. Y las bendiciones que me da Dios no son para perderlas. Son para disfrutarlas, para ponerlas a orar de una manera especial. No puedo perder las bendiciones de Dios. Entonces este hombre lo primero que hace es que quiere recuperar lo perdido. Así que él alguna vez veía y ahora no ve. Y así nosotros llegamos un día y quizás también estábamos pidiéndole al Señor recuperar lo que perdimos. Y tenemos un montón de testimonios que algunos perdieron su estabilidad económica y Dios les dio trabajo, estabilidad, y ahora se sienten que pueden ganar el pan con su sudor. Otros habían perdido la paz en el matrimonio, ¿no? Y tenemos gente que llegó a la iglesia y, ¿no? Y si no llegaba Cristo a ese matrimonio, o se mataban a palo, ¿no? O terminaba uno preso. No se llevaban bien. No se rían porque en literal hay varios, ¿no? Y saben. Así que allí Dios los libertó. Rompió esas cadenas y recuperaron paz en el matrimonio. Y dijo, ay, estamos en la luna de miel, dijeron, ¿no? Esa luna de miel, cuando nos amamos, cuando las mariposas solamente volaban y las florcitas que nos casamos, los recuperamos, dice, gloria a Dios. Porque pasaron un par de años y parece que vivían con el enemigo, ¿no es cierto? Se habían perdido las flores y las mariposas al par de años.
Entonces vinieron a Dios y Dios le hizo recuperar el respeto mutuo en el matrimonio, ¿no es cierto? Y ahora amamos a Dios y Dios es el que nos dio este matrimonio, esta familia, empezaron a valorar. ¿No es cierto? Cuando tú miras a tu cónyuge y dices, este es la mujer o el hombre que Dios puso a mi lado, Dios me lo dio, tú empiezas a valorar de otra manera, ya lo ves como el enemigo, ¿no es cierto? Voy a orar por él porque es lo que Dios me dio para que esté acompañándome. Entonces cambia hasta tu visión, tu oración, tu misión en la tierra por pelear por ese matrimonio cambia. Entonces tú lo ves y dices, este es el compañero, la compañera que Dios me dio, vamos a orar para que Dios restaure esta relación, porque la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ah, Dios me dice eso, vamos a luchar. Amén. Ahora si tú dices, no, ya está, cada uno por su lado, porque ya esto no va más. No. Bueno, listo, claro, el enemigo está esperando eso y dice, bueno, ya está, un matrimonio disuelto. Claro que hay puntos extremos, ¿no es cierto? De que hay cosas de cual uno tiene que entender de que por sobre todas cosas guarda su corazón, su integridad física, eso todo lo entendemos. Entonces también esos extremos, también está Dios allí para poder separarnos, ¿no? Y entender de que el avisado ve el mal y se esconde. No nos vamos a quedar ahí en una relación destructiva que nos puede matar, perder la vida, ¿no es cierto? Entonces oramos a Dios y tomamos distancia, esperando que Dios cambie al otro también. Todos lo entendemos, cada caso no es igual, ¿no es cierto? Pero el tema es que alguien llegó al Señor y empezó a recuperar lo que no lo había perdido. Sea salud, sea monetario, sea familiar o hasta sea ministerial. Porque hay personas que tuvieron algo, que servían a Dios y lo perdieron, ¿no? Y están como el siervo de Eliseo que dice, era prestado, porque el talento, el don, el ministerio, la operación que el Espíritu Santo quería hacer a través de tu vida, Él es. Él es el que está obrando a través de tu vida. Y cuando tú lo pierdes, lo quieres volver a recuperar. Y algunos no lo recuperan nunca más. Pero qué bueno que es poder entender de que Dios quiere que podamos recuperarlo y nos da siempre una segunda oportunidad. Amén. Así que este hombre estaba allí, necesitaba, su necesidad era revolver a recuperar lo que un día tuvo y lo perdió. Y así se acerca. Amén. Y dice que él estaba de una manera especial, que si nosotros estamos de la misma manera que este hombre, nunca vamos a recuperar lo que perdimos de Dios. Él estaba sentado junto al camino mendigando. Mendigar es pedir, por favor, que me den algo, una cosa. Y estaba mendigando allí. Claro, nadie le podía ayudar de todos los que pasaban por ese camino. Nadie. Simplemente porque el hombre lo que necesitaba era tener vista. Y la gente lo que le podía tirar es una moneda. Nada más. Nadie le podía dar la vista. Y así, en ese estado vulnerable, porque cuando nosotros dependemos y mendigamos a aquellos que no nos pueden ayudar, no nos sirve. Podemos estar miles de años mendigando donde no podemos recibir ayuda. Y así muchas veces nosotros nos encontramos lastimosamente esperando de que alguien nos ayude. Y hemos confiado en personas que simplemente hasta usaron nuestra vulnerabilidad para luego pasarnos por arriba peor. Nos sentimos más defraudados encima. Pero llegó un día que pasó el personaje más importante que habla la Biblia, que es Jesús. Y él sí podía hacerle recuperar lo que este hombre había perdido. Amén. Así que este hombre, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando oyó, porque no lo podía ver, no podía ver los milagros siquiera que Jesús hacía, pero no fue indiferente a que Jesús estaba pasando por allí. Se levantó y empezó a dar voces, y empezó a gritar, y empezó a vociferar, ten misericordia de mí. Y nosotros cuando hemos entendido eso, y llegamos a los pies de Cristo,
Y empezamos a dar voces diciendo que el Señor tenga misericordia de mí, que vea mi condición, vea lo que necesito. Tener misericordia de alguien es que alguien vea lo que yo necesito y empezar a confiar en el Señor y creer en Él, porque Él oyó y empezó a creer. Esas voces hablan de poder recuperar lo perdido cuando dejamos de ser indiferentes con el Señor. Porque hasta ahí Él estaba junto al camino. Pero va a sufrir una gran transformación. Porque ya no va a estar junto al camino, sino que va a ser los del camino. En el libro de los Hechos dice que a la iglesia primitiva se los llamaba los del camino. Así que los del camino, los que iban atrás de Jesús. Empezó a cambiar su vida. Y nosotros tenemos que entender de que del mismo milagro de Bartimeo, nosotros, si somos indiferentes a que el Señor nos puede ayudar a recuperar lo perdido, vamos a seguir viviendo una vida de mendigos al costado del camino. Entonces tenemos que acercarnos al Señor, empezar a buscarle a Él. Y alguien cuando empieza a buscar al Señor, empieza a buscarle en oración, empieza a buscarle a través de la guía de la palabra. Empieza a buscarle en intimidad y clamor delante de Dios. Empieza a congregar para buscar el favor de Dios. Y todo eso son acercamientos que nosotros tenemos para buscar de Dios. Nace en nuestro corazón esa búsqueda. Nacen esos gritos de esperanza, sabiendo de que Cristo puede obrar. Entonces todo se transforma en Cristo. Alguien dirá, bueno, pero yo puedo orar en mi casa, pero si quieres orar en tu casa, pero cuando nosotros buscamos de Dios, lo buscamos de todas las maneras posibles. Este hombre dice que va a arrojar su capa, ese hombre buscó a alguien que lo acerque a Jesús, ese hombre empezó a usar su boca y empezó a gritar bien fuerte, que todos sepan de que él buscaba de Jesús. Y cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida diaria, quiero decirte que tú también encuentras a Jesús. Cuando tú empiezas en tu casa a orar y dices, voy a ayunar una vez por semana y voy a leer la palabra que Dios me hable y voy a buscarlo, voy a clamar a Dios y te desarmas allí en oración y dices, voy a ir a la iglesia para que Dios vea que yo quiero acercarme a sus atrios y Él está allí, yo creo que está allí para hacer el milagro tarde o temprano sucede. No se tarda Dios. Entonces nosotros para recuperar lo perdido, primeramente, tenemos que buscarlo a Él. No ser indiferentes con Él. A veces somos indiferentes y no nos damos cuenta. Ay, pastor, tengo tal problema, ore por mí. Tiramos el paquete al pastor así, por WhatsApp. Que el pastor ore, ¿no? Nosotros nos quedamos. Hacete las tortas fritas, llegue. ¿Vamos al culto hoy? No, hacete unas tortas fritas. No, toma mate, todo el pastor está orando. Ahí pusimos el pedido de oración, toda la iglesia está orando por nosotros. Ya vamos a recuperar lo perdido, quédate tranquila, querida. Y seguimos así. Va a seguir 3000 años así, hermano. ¿Quieres seguir así? Sigue. No es que yo no tenga fe, yo oro con fe. Pero también entiendo de que la fe es entender cómo funciona Dios y la palabra nos enseña. El que le busca, lo halla. Y este hombre empezó a buscarlo, empezó a acercarse, empezó a gritar, empezó a buscar todos los medios posibles para acercarse al Señor. Mira, la capa nadie la dejaba. La capa estaba allí el hombre con todas sus moneditas porque le tiraban allí y él estaba sentado. Por eso nunca lo dejaba un ciego. Ese que arrojó la capa. Dijo, ni la capa me detiene a mí. Lo que es importante para mí ya no es como pensaba hasta ahora que yo iba a depender de cuántas moneditas caían en la capa. Lo importante para mí es que Jesús me sane, dijo. Y empezó a dar voces. Y empezó a gritar. Y empezó a seguir, a acercarse al Señor. Diciendo, esta es mi oportunidad. El Señor está pasando. Amén. Y cada día que Dios te llama y te golpea a la puerta del corazón, es tu oportunidad. No la dejes pasar, como hizo Bartimeo. Fue sabio el Bartimeo. Dijo, mi oportunidad no la dejaré pasar. Y la tomó. Y empezó a hacer algo. Porque miren, el 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, entonces Jesús dice, deteniéndose, le mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama.
Amén. Así que ahora el hombre se encuentra con un montón de oposiciones, un montón de gente que dice, cállate, cállate. Lo quieren detener para que él no se acerque a Dios. Así también el enemigo usa personas, cuando tú te quieres acercar a la iglesia, a Dios en oración, ¿no? Voy a ayunar hoy en mi casa y te viene la vecina a contar un problema y tú dices, uy, pero yo estaba ayunando para recuperar lo perdido. Son las 11 de la mañana. Y con los mates que me tomé con esta vecina me llenó la cabeza como un bombo. La verdad que ya perdí el ayuno. Señor, el próximo martes ayuno. ¿Alguien le pasó? Alguno hizo así. Vamos a ir a la iglesia. Me cayó los parientes que viven en Temperley, mira, justo. Con una torta de ricota y una pasta frola. ¿Y qué vamos a hacer? Son los de Temperley, ¿viste? Entonces, uy, perdón, Señor, yo había decidido ayunar, orar, ir a la iglesia y buscar el milagro, pero vinieron los de Temperley. Entonces, al siguiente culto vienen los de Adrogué, ¿no? Y después vienen los de Villa Tesey. Entonces, el diablo está usando estas personas que usaba aquí, ¿no? Y entonces, muchos le reprendían para que se callase, para que no llame la atención del Señor para el milagro. Le detenían. Amén. Entonces nosotros ahí entendemos por qué el milagro de parte de Dios cuando nos acercamos a Dios. Amén. El enemigo va a tratar de paralizarnos para no recuperar lo perdido. Así sucede más que nada también en el tema espiritual. El talento, el don, el ministerio, la visión de lo que nosotros teníamos, de lo que Dios quería hacer con nuestra vida. A veces se perdió. Podemos estar en la iglesia y no tenemos visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, no entendemos quiénes somos siquiera. Entonces estamos ciegos. Tenemos que decirle, Señor, un poquito de colirio y que se abran los ojos para entender quiénes somos y qué Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros tenemos esa entrega y nada nos detiene y buscamos de Dios. El Señor trae ese colirio, se abren nuestros ojos para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas con respecto a su obra y empezamos a servirle al Señor. El día viernes estuvieron aquí el té de damas, hermoso, 40 mujeres vinieron, todo. Bueno, en el momento que cada una tenía libertad para cantar, había una que había venido invitada, que yo la conozco ya también, ella cantaba en una iglesia, ella dirigía la alabanza. Por ciertos motivos, se fue enfriando, se apartó de la iglesia. Entonces vino, yo le dije, ¿quieres cantar también una canción? No la animé. Entonces ella vino aquí y buscó, dijo, ¿sabes qué? Justo el Señor me estaba tocando con un tema y lo estaba aprendiendo, como que Dios le estaba incitando a que ella tenía que cantar. Y yo justo le digo, ¿por qué no cantás? Entonces, bueno, se paró allí para cantar. Y cuando se paró a cantar, hubo como un silencio, no se escuchaba nada. Y se notaba que había una guerra espiritual en el ambiente. Y cuando terminó la reunión, hablé con ella y ella me dijo, cuando estaba ahí, el enemigo me atacó. Me dijo, ¿qué haces haciendo esto? Y como insultando lo que estaba haciendo ella para Dios. Mal, con palabras feas. Sintió eso en su corazón, ese golpe. Y dice que casi dice, hasta aquí llegó la letra, o no me acuerdo, iba a dejar ahí y sentarse. Y ahí el Espíritu Santo sintió como le pegó acá en el pecho y le dijo, cantá. Y empezó a cantar la hermana y empezó a llorar y eso fue algo muy especial que se vivió el día viernes. Amén. Entonces yo le decía, mira, muy en especial cuando vos ya tenías un ministerio, lo dejaste enfriar, lo cancelaste, lo pausaste ahí y querés volver, más que nada el enemigo te va a pegar. Yo sabía que iba a pasar eso, decía. Yo estaba ahí y yo veía lo que estaba pasando, porque ella servía a Dios. Entonces, cuando uno quiere volver a servir a Dios, es donde todas las trabas, todo esto que veía este Bartimeo que le reprendían, le querían detener, se hacía una realidad. En el mundo espiritual, aquí, ahí en ese lugar, hubo una batalla campal, ¿no? El diablo quería abortar la misión
de Dios que Dios te había puesto ya en su corazón. Mira, el diablo está escuchando. Dice, ya Dios te había dado una canción para cantar este té de dama, dijo el diablo, ¿no? Vamos a ver. Atáquenla. Y la atacaron a la hermana. Amén. Pero qué bueno de que ella allí sintió el llamado de Dios de estar firme y cantar. Y ahí Dios trató con su corazón y ella lloraba y cantaba y Dios ministró a todos los que estaban aquí de una manera especial. Entonces ahí vemos que cuando nosotros vamos a recuperar lo perdido, hay oposiciones. Pero este hombre, para recuperar, no se dio por vencido. Y para nosotros recuperar lo perdido, nunca tenemos que darnos por vencidos. Siempre para hacer la obra de Dios, te quiero decir que hay un montón de oposiciones cada día, ¿no? El enemigo ataca para que la obra no avance. Amén. Ataca, y ataca, y ataca, y ataca. Y yo como pastor estoy esquivando, ¿no? Parece que todos los problemas que hay en la iglesia para que la iglesia avance, hermano. Uno mira a veces y digo, parece que un ejército tengo que pelear cada día, porque es aquel, y el hermano le perturbó la cabeza con esto, y el otro con el otro, y yo, ¿cuándo termina esta batalla? ¿No? Y digo, Señor, ayúdame, porque si por mi fuerza me barre como un río, no puedo quedar acá un minuto más. Es una locura esto, como el enemigo opera. Y la iglesia avanza, se acrecienta, vienen más hermanos y más guerra todavía, porque ahora tienen más cabecitas el enemigo para atacar la iglesia, para frenar la obra. Entonces más cabecitas usa. Entonces parece que fuera, uno dice, pero ¿cómo vamos a terminar? Entonces oramos y le decimos, Señor, tú peleas nuestra batalla. Aunque el enemigo se levante como río usando muchas cabecitas en la iglesia, tú plantas bandera de victoria y tú estableciste esta iglesia y va a seguir adelante por más que el enemigo no le guste. Amén. Y seguimos adelante. Y vemos que Dios está operando de una manera especial. Y todos aquellos que cada día buscan de todo corazón recuperar lo perdido, lo recuperan. Hasta ahora no conocía a nadie que de todo corazón y con todas las fuerzas busque de Dios y no reciba, sino que todos reciben. Es una ley espiritual. Cuanto más le buscamos, más nos vamos a acercar a lo que Dios quiere para nuestras vidas y más vamos a honrar al Señor. Amén. Así que este hombre empezó a caminar tras Jesús. Dice cuando recibió la sanidad y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, cuando recupere lo que Dios te devuelve, sigue al Señor en el camino. Seguir al Señor en el camino es entender que si Él va para allá, vamos para allá. Y si va para allá, vamos para el otro lado. No podemos alejarnos de Él. Para seguir a Jesús en el camino, tu vista tiene que estar en Él. No puedes alejarte. Así que Él empezó a usar la vista que Dios le dio para no dejar que Jesús se vaya de su vista. Él lo tenía que seguir. Usó la vista para el reino de los cielos, para ver a Jesús. Y muchas veces nosotros perdemos tantas bendiciones porque en vez de lo que recuperamos de parte de Dios, usarlo para Dios. Lo queremos usar como que es nuestro. Gracias por lo que me diste y se acabó. Y Dios ni lo vimos. Pero el Bartimeo, el ciego, cuando recobró la vista, empezó a ver a Jesús y veía sus pasos y empezó a escuchar lo que Jesús decía y empezó a entender cuál era el camino que Jesús le hacía andar y no se apartó más de él. Y lo empezó de ahí a seguir. Cambió su vida totalmente. Era el que estaba al costado del camino y ahora es el que sigue al Señor. Y si tú has decidido seguir a Cristo, recuerda de que esa canción que cantamos en los bautismos, he decidido a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvas atrás. Por más que el enemigo se levante con un montón de oposiciones cada día, tú dile, Señor, yo te sirvo a ti y te seguiré a ti cada día de mi existencia. Mis ojos están puestos solamente en ti. Y cuando tú tomas esa determinación y entiendes que nada te puede detener, tú vas a recuperar lo visto. Amén. Recuperar lo que tenías. A veces muchos se quedan en el último proceso y bueno, saben que Jesús puede transformar su situación. Empiezan a dar voces
pero luego cuando les hacen, reprenden, les callan, las oposiciones vienen, se convierten en aquellos que abandonan, ¿no es cierto? Jesús habló de la parábola del sembrador y dijo que había una semilla que tuvo confianza en Dios, brotó, pero resulta de que no tenía muchas raíces. Y cuando salió el sol, la quemó, porque no había tenido raíces para tener el nutriente y el agua necesaria. Estaban pedregales. Entonces Jesús habló de ese tipo de corazones y dijo que esos son los corazones que reciben a Cristo con gratitud, con anhelo para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando sale el sol de los problemas, las oposiciones, las dificultades, chao. Y muchos tienen así la experiencia, vienen, estamos escuchando que el Señor va a transformar mi vida, va a recuperar lo perdido. Y cuando sale el sol abrasador con los problemas en la familia, los problemas en el barrio, los problemas en la iglesia, los problemas, se pincharon, ¿no es cierto? Y ahí abandonaron todo. Y lo que se perdieron es que la bendición que ya Dios tenía, porque Dios te la estaba prestando, bueno, Dios se queda con tu bendición en la mano. No dice, ay, bueno, si hubieses insistido un poquito, llegabas hasta mi mano, dice Dios, ¿no? Y nos perdemos las bendiciones, hermanos. Entonces no perdamos las bendiciones. Amén. Hay que esforzarse. Amén. Hay que saber de que hay que pagar un precio y esforzarnos como hizo Timeo. Él dejó, esa capa puede representar hasta los pensamientos que tenía antes, porque hasta ahí la capa representaba de que él iba a vivir siempre ciego y iba a vivir bajo las moneditas que le daban ahí para comer. ¿No es cierto? Eso representaba esa capa. De alguna manera sus pensamientos eran. Tiró los pensamientos para atrás, dijo, mis pensamientos ahora son que Jesús me sana, con Jesús recupero la vista, no importa la posición que venga, yo me aferro a las promesas del Señor y sigo adelante. Esa fue su fe, la salvadora y su fe transformadora. Entonces tiró la capa. ¿Cuál es tu capa? Tira la capa, hermano. Deja de pensar como pensabas antes y enfocarte en un Dios bueno. Como decía el hermano, escuchó 4 veces la prédica de que Dios es bueno. Gloria a Dios, hay que escucharla y entender de que Dios es bueno. No me puedo alejar de ese Dios maravilloso. Acercate a Dios con todo el corazón y que no haya oposiciones para tu vida, para tener una fe fluida y acercándote a Dios cada día. Busca a Dios de todo corazón. Te quiero decir, cuando tú buscas a Dios de todo corazón, como este hombre que dice que cuando lo reprendían gritaba más fuerte, tú no escuchas la oposición. Cuando tú decides seguir a Cristo y buscar a Cristo y te rindes tu vida a Cristo cada día, la oposición empieza a hacer unas voces más bajas y al final cambian. Porque esas mismas personas que quizás le decían, te reprendo, no molestes más, ahora resulta Jesús deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Amén. La insistencia de este hombre cambió esas voces de negatividad, de decir no avances, en voces que le animaban a levantarse y acercarse a Jesús. Y eso también Dios hace. Dios pone personas a tu lado cuando ve tu entrega de acercarse al Señor, que te van a dar ánimo, te van a decir, acércate al Señor, confía en el Señor. Siempre pasa así. Siempre Dios te anima. Siempre Dios envía una persona que es ese ángel como le envió a Elías. Elías, ¿qué haces debajo del enebro? Levántate porque el largo camino te resta, muchacho. Levántate ahora. Y le dio ahí una palabra, le dio comida, le dio agua, para que se levante y recobre las fuerzas. Y Elías recuperó la fuerza y se levantó y empezó a correr. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que, claro, las voces que tenía Elías eran las de Jezabel. Mira, no va a pasar esta tarde que te voy a cortar la cabeza. Y Dios tenía otras voces para él. Levántate, anda, yo estoy contigo, muchacho. Amén. Y a través de esta palabra creo que el Señor también te habla a ti. El enemigo quizás te está tirando muchas palabras durante la semana. Pero mira, el Señor te está tirando otra palabra. Ten ánimo, levántate, porque Dios quiere que recupere lo perdido. Recupera lo perdido. Y pon tu mirada en Cristo. Sírvele a Él.
El hombre lo primero que hizo empezó a servirle, porque seguirle al Señor es servirle. ¿Cuánto entienden eso? Dice ahí que había mujeres que le servían siguiéndole y con sus bienes le servían. O sea, estaban abocadas a servir al Señor. Y este hombre se abocó a servir al Señor. Dijo, yo tengo que seguir al Señor. Es lo más maravilloso. Estuve años allí, había perdido la vista. Pero ahora que la recupero gracias a Cristo, mi vida va a ser para mirar a Cristo. Me debo a Él, porque si no seguiría ciego con esa capa y moriría ahí. Nadie me iba a ayudar. Él me ayudó. Entonces ahí había gratitud en este hombre decir, hay que seguir a Cristo y servir a Cristo. Amén. Debes servir a Cristo y seguirle, hermano. Y vas a poder seguir viéndolo. Amén. Mira, dice que nosotros puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y este hombre dice que puso los ojos en Jesús para seguirle. Y siempre digo que el Señor nunca te va a exigir algo que no puedas hacer. Que decir, cuando tú decides poner los ojos en Jesús, nada te va a oponer a eso. Tú vas a poner los ojos en Jesús. Jesús se va a hacer visible a tu vida cuando tú decides poner los ojos en Él y seguirle a Él. Él se va a personar a tu vida. Y Él te va a animar. Y Él cada vez te va a decir, levántate, anda, sígueme, te va a decir. Porque Él vio la disposición de tu corazón. Ahora, si tu corazón es, no, estoy renegado, no tengo ganas, quiero quedarme acá con la capa, quédate con la capa, hacete un moño con la capa, hacete una empanada con la capa, así, quédate como una empanada ahí al costado del camino. El Señor te va a decir, chao, bye, bye. Pasó tu oportunidad, querido, te va a decir, pasó tu oportunidad, querida. Y va a seguir el Señor, porque el Señor seguía. No se paraba con nadie. La oportunidad golpea y se va. No pierdas tu oportunidad. Amén. No pierdas tu oportunidad, hermano, hermana. Porque el Señor pasa y te llama. Y dice que Él pasaba y decía, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y seguía caminando. Entonces estaban ahí y decidían o no decían. Estaba Mateo con el banco y los tributos cobrando. Tiró el banco, dijo, dejó el banco, los tributos. Sigo al Señor. Y lo empezó a seguir. Amén, porque Jesús se lo dijo bien claro. ¿Quieres seguir en el banco? Quédate en el banco. ¿Quieres seguirme a mí? Seguir. Amén. Así que no te quedes en el banco. Sigue al Señor. Amén. No te quedes en el banco de suplente de la cancha. Veo que están en la cancha y los jugadores dicen, ¿cuándo me pone el técnico? ¿No? Nosotros tenemos un técnico que dice, vení, entrá, no te quedes en el banco. Ah, pero ya hay 11 en la cancha. Que haya 20, no importa el Señor. Entrá. Tenemos el mejor técnico, ¿no es cierto? Siempre nos llama. No te quedes en el banco. Vamos. Seguí. Seguí. Vamos que sos el mejor, vas a hacer gol hoy, dice el Señor. Y nos manda a la cancha. Y nosotros tenemos que agarrar y decir, sí, ¿para qué me voy a quedar en el banco? Vamos a seguir y a servir al Señor. Amén. Así que si hay alguien que en esta hora el Espíritu Santo está diciendo, mira, tú tenías esto, como esta hermana, había perdido, que alababa a Dios y dejó de alabar por 5 años. Si te suena algo acá en la cabeza, ¿no? Pensamiento, puede ser el Espíritu Santo que te está hablando. Está diciendo esto y esto quiero que recuperes, hermano. Y simplemente si tú estás estado estático, como este hombre, porque este hombre capaz que nunca sirvió al Señor, lógico, ¿sí? Recién lo conocí. Decida servir a Cristo hoy. Y decirle, Señor, a partir de hoy, mi vida es tuya. Hoy la recupero para ti, porque pensé hasta ahora que era mía, que yo podía hacer lo que quería en mi vida. Ahora entiendo de que recuperamos lo tuyo. Y entonces hoy lo recupero lo tuyo. Porque hasta ahora pensaba que todo lo que decidía yo, mi vida era mía. Y ahora entiendo que no es mía, es tuya. Y pensar que es tuya y voy a servir con mi vida para tu reino es recuperar mi vida. Es recuperar mi vida. Amén. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre la hallará. La va a recuperar. Entonces ahora esa es mi mentalidad, Señor. Yo entiendo de que la vida te pertenece a ti. Yo pensaba pilotearla como a mí me parecía, hacía algo que me placía a mí. Pero ahora entiendo de que yo debo hacer y seguir al Señor y honrar al Señor con mi vida. Es de Él la vida que Él me presta. Y yo la recupero hoy en el nombre de Jesús. Porque ahora no va a ser mi voluntad, va a ser la voluntad del Señor. Así recupero lo que había perdido.
Así recupero que quizás nunca tuve, pero a partir de ahora te pongo mi vida a ti, para que tú uses mi vida como tú quieres. Amén. Yo los invito a estar de pie en esta hora. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra. Eres un Dios maravilloso que constantemente nos hablas, nos ministras. Y Señor, nuestra vida te pertenece a ti. Nuestra salud, nuestras ganas de ir a trabajar, de ganar dinero, de hacer riqueza. Dice que tú le das la sabiduría al hombre para hacer la riqueza. Nuestro matrimonio, nuestra familia, todos son bienes que tú nos has dado. Hasta los hijos son herencia de Jehová. Así que siendo herencia de Dios no podemos dejarlo ahí como que caminen solos, sino que son de Dios. Tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Como hizo Ana, dijo, si esto es el don que Dios me dio, pues tiene que estar aquí en la casa de Dios sirviéndole a Dios. Y tuvo esa mentalidad, ese pensamiento tan especial que transformó a ese niño en un profeta, en un sacerdote, en un juez de Israel. Por eso te damos gracias, Señor. Que aquellos que tuvieron la visión de ver al Señor y que todo viene de Dios y es para Dios, Señor, tenemos la bendición de seguirle al Señor. Y esas voces que antes parece que eran fuertes, que nos acallaban y nos querían impedir acercarnos al Señor, se empiezan a enmudecer. Y las voces que empezamos a escuchar es, levántate en ánimo, Él te llama, ven, deja tu capa y acércate al Señor. Esas son las voces que empezamos a escuchar. Esas son las voces que tu palabra nos hace escuchar en esta hora. Y por eso queremos venir a ti. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio es del Señor. Y no queremos perderlo como el hombre que perdió el hacha. Es prestado. Es del Señor y para la gloria del Señor. Por eso en esta hora ponemos nuestra vida al servicio del Señor. Como cantamos esa canción. Con manos alzadas vengo a ti. No tengo nada que darte, solo mi corazón. Mi disposición, usa mis manos, Señor, para servirte a ti. Porque estas manos que tengo para servirte son las que tú me has dado. Y si tú no me dabas estas manos, no tenía nada. Así que me debo a ti. En gratitud por tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu salvación, me debo a ti, Señor. Si en esta hora quieres dejar tu asiento, venir y decirle al Señor, yo me debo a ti totalmente. Y si hay algo que tengo que recuperar es porque no entendí de que todo es tuyo. Tú me puedes dar la vista para poder ver el reino de los cielos y servirte a ti en especial. Y a partir de ahora mi vida te pertenece a ti. Quizás la había perdido por pensar que era mía, pero si entiendo de que mi vida, mi familia, mi ministerio es tuyo, se lo tengo que dedicar a ti, Señor. No puedo vivir la vida pensando que es mía, es tuya. Quiero servirte a ti. Y quizás escuché voces que me paralizaron, me detuvieron, me dejaron junto al camino, pero en esta hora tu palabra me anima a no escuchar esas voces, sino a escuchar la voz del Señor. Ven, Él te llama, levántate, anda, camina, Él te quiere dar vista. Y esas voces estamos escuchando. Ministra nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que no vuelve vacía y hoy es una transformación. Hay muchos ciegos que empiezan a ver el día de hoy. Ese milagro espiritual sucede hoy. Hay muchos siervos y siervas de Dios que hoy entienden que nuestra vida es del Señor. Le vamos a seguir donde Él quiera que nos lleve. Hay poder en ti, oh Dios, hay poder en ti, oh Dios.